Buenos días, queridos estudiantes. Entramos a la última lección del verbo. Y es ver objetivamente cómo el verbo haber se emplea en los tiempos compuestos. ¿Qué son los tiempos compuestos? Son la unión del verbo haber con el participio del verbo. Les he puesto los verboides. Habrán visto que solamente hay el verbo haber amado y habiendo amado. Participio con participio no les he puesto, porque no hay. Después, el modo indicativo, tampoco hay presente, sino es pretérito perfecto. Ese título de pretérito perfecto nos da a entender cuando algo está perfecto, es que está bien hecho y terminado. En los tiempos compuestos se termina la acepción del verbo. Por ejemplo, él ha amado. Ahí está terminado, ya ha amado y nada más. Y les he puesto también, para que ustedes se fijen, el mecanismo de la formación de la perífrasis, cómo el verbo haber va uniéndose al participio del verbo asignado. Entonces hemos visto también que en el modo indicativo hay 4 tiempos. Sigue habiendo los 4 tiempos de la conjugación simple, pero no hay presente. Pero sí hay 3 pretéritos, ¿no? Y un futuro. Este mecanismo, quiero que se den cuenta que ya no forma palabras, no es solamente la terminación o el cambio de una palabra, sino que comenzamos a formar perífrasis. El verbo haber con el participio se suelta. Lo único que cambia es el verbo haber. El participio se va repitiendo en todos los tiempos y modos de la conjugación. ¿Y por qué es tan importante este mecanismo? Porque a veces nosotros usamos el verbo sin darnos cuenta. Si es una sola palabra, si son 2 palabras, no nos damos cuenta. Simplemente hablamos. Pero ¿cuál es la dificultad cuando escribimos? Nos encontramos, por ejemplo, A con H y A sin H. Y ahí, ¿por qué decimos, por qué esto se escribe con H y esto sin H? Entonces la explicación es por el verbo haber y su acepción. Y el otro es simplemente una preposición. Entonces, lo que nosotros debemos analizar en la lección del verbo es la multiplicación primero en los tiempos simples de palabras, cambiando las terminaciones. Y en los tiempos compuestos, como ayudados con el verbo haber, formamos ya 2 palabras que se consolidan como una, porque es un solo concepto. Son 2 palabras, pero con un solo concepto. Y eso tenemos que recordarlo siempre, porque cuando vamos a escribir, ahí es donde se nos hace el problema. Y si sabemos los tiempos compuestos del verbo, entonces ahí vamos a escribir con gran facilidad. Al hablar lo hacemos automáticamente, pero al escribir ya no es tan automático, ¿no? Al escribir ya comenzamos a dudar o cometemos faltas ortográficas. Por eso les he puesto y les he mandado también el modelo en una tabla. Y les he puesto los 4 tiempos del modo indicativo del verbo amar para que vean el mecanismo.
Esto les va a servir para toda la vida, porque la persona que estudia, qué importante es saber escribir, pero escribir con propiedad, porque no, si hacemos la copia ya, pero si tenemos que escribir nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros conceptos, entonces ahí es donde no sabemos qué utilizar o cómo utilizar. Ustedes hagan la prueba, hagan por favor, para su bien, ¿no? Eh, hagan los verbos temer y partir por su cuenta, ¿no? O cualquier verbo que se les ocurra. Y vean el mecanismo, porque ese mecanismo está en nuestro cerebro. Es simplemente que ustedes lo descubren. Y así hay personas que van a solucionar muchos problemas al hablar y al escribir. Esta es la última lección del verbo. Y yo quisiera que lo aplique, porque esto es un conocimiento que lo aplicamos, nos da sabiduría, porque no es solamente enterarnos de algo, sino aplicar, como me preguntan ustedes, en la vida cotidiana, en el día a día, tienen que aplicar. ¿Y cómo lo van a aplicar? Haciendo ejercicios, haciendo tablas de los otros verbos y aplicándolo en la escritura. Y van a ver que al leer van a descubrir muchas maravillas y al escribir también. Pero si no lo hacen, en fin, las clases son para salir de lo que ignoramos y para aplicar lo que sabemos. Muchas gracias, queridos estudiantes, por todo lo que hemos aprendido. Espero que les sirva. Yo sé que les va a servir, porque si a mí me ha servido, ¿por qué no a ustedes? Les deseo éxito en todo lo que emprendan en el verbo. Hasta las clases. Muchas gracias.